Solo a Dios. Toda la gloria se la da a esta iglesia. Con todo nuestro corazón te damos la gloria. Hoy, ante tu presencia, ante el lugar santísimo de oración, gloria, honra en espíritu y en verdad, con todo nuestro ser, y le damos el mejor aplauso a nuestro Dios. Con todas las fuerzas al Rey, al que viene otra vez, al poderoso, al santo, al que gobierna, a ti, Jesucristo nuestro Señor. Y amada iglesia, hoy quiero invitarte a que nos acerquemos a la cruz donde está Jesús, y les invito a abrir la palabra eterna de nuestro Dios en el Evangelio de Lucas. Lucas, un médico, historiador, que diligentemente fue colocando en orden cronológico los sucesos. Y vamos a abrirlo ahí en Lucas capítulo 23, desde el versículo 34. Lucas capítulo 23, desde el versículo 34. Y dice así su palabra poderosa y eterna de nuestro Dios. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo, y dijo a Jesús, y vamos a decirlo todo, iglesias: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, y Jesús nos dice hoy: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que atesoramos en nuestra mente y corazón, para que pueda Dios obrar en nuestras vidas como ese labrador que quita el pecado y que santifica nuestras vidas. Hoy te entregamos todo, Espíritu Santo. Esta es tu iglesia, estos somos tus siervos, estos somos tus hijos, comprados al precio de sangre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos e invitados. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras eran dichas por Jesucristo clavado en la cruz. Y antes de haber sido clavado, pasó por un proceso tan doloroso de ser traicionado por uno de los 12 llamado Judas. Ahí, cuando estaban sentados a la mesa en la última cena, nuestro amado Jesús le dio esa advertencia a Judas, pero al final le dijo: haz lo que tengas que hacer, porque era el plan y el propósito y el objetivo a lo que Jesús venía: morir por ti y por mí y darnos salvación
vida, vida en abundancia y vida eterna en amor con amor. Un amor real mostrado en la cruz del Calvario. Así que fue traicionado por este hombre Judas. También fue negado 3 veces por otro de los 12 íntimos llamado Pedro. Y saben, solo un discípulo quedó ahí al pie de la cruz con él, llamado Juan, el que después escribe Apocalipsis, el último libro de la Biblia, donde dice en el último capítulo que él viene en breve. Y la novia, la iglesia, dice: sí, Señor, ven, Señor Jesús. Está escrito, es palabra fiel y verdadera, que Jesucristo viene otra vez. ¿Quiénes lo creen? Amén, lo creemos. Y saben, esta oración que la dice Jesús ahí clavado en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaba diciendo estas palabras mientras lo escarnecían, lo vituperaban, se burlaban de él. Qué difícil, amados, cuando somos vituperados, ultrajados y aún despojados de nuestra vestimenta, poder decir estas palabras. Quizás algunos hacen esas oraciones imprecatorias, que le caiga un rayo, un relámpago, pero ahí estaba Jesús como nuestro modelo y ejemplo a imitar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y sabe, tantas profecías mesiánicas cumplidas. La primera ahí en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Y aquí estaba Jesús venciendo con su gran victoria de amor real para ti, para mí, para todo aquel que cree en Él con corazón sincero y honesto, que Él es el Mesías, el Redentor, nuestro Salvador. Una de las profecías que también se cumplió ahí en el Salmo 22, y quiero que lo leamos, iglesia. Salmo 22, desde el versículo 16. Miren lo que dice esta profecía, que fue cumplida con Jesús en la cruz. Dice Salmo 22, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Amada iglesia, esta palabra profética mesiánica en nuestro Señor Jesús se cumple cuando allí es despojado de esa vestimenta que horas antes le había dado Herodes, que era una capa de color escarlata, de una sola costura, única y real, y era quitada. Él era despojado de su vestimenta. Es como que algunos de nosotros nos despojen de nuestra vestimenta burlándose, lo que hoy llamamos el bullying, el famoso bullying. Nuestro Señor Jesucristo lo estaba sufriendo ahí en la cruz del Calvario. Pero además, amados hermanos, aparte de ser despojado, golpeado y ultrajado, también habían un grupo de espectadores mirando, observando esa cruz con Jesús ahí clavado. Miren lo que dice Mateo 27, del versículo 41 al 43. Ahí en Mateo 27, del versículo 41 al 43 dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, es decir, eran los religiosos judíos, ¿qué es lo que le decían? A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él.
confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Esto era un grupo de espectadores religiosos que estaban diciéndole a nuestro amado Jesús, si eres el rey, bájate de allí, y si te bajas, creeremos en ti. Qué bueno que nosotros, los que no hemos visto, hemos creído. ¿Se acuerda cuando Tomás el incrédulo le dijo, si no veo, no creo? Tengo que meterle los dedos allí en sus manos y en sus pies para creer. Y cuando el Señor Jesucristo resucitado le dice a Tomás, bueno, hazlo, aquí estoy. Pero bienaventurado aquellos que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros, que aunque no lo hemos visto, creemos en Jesús, nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro Salvador, que nos ama con un amor indescriptible que todavía nuestra mente finita no puede entender y comprender. Ese amor que nos tiene ayer, hoy y siempre. Había también otros espectadores, amados hermanos y amigos. Había otro grupo que eran los soldados romanos. Ahí, en ese gran imperio, en Roma, estando allí en Jerusalén, porque Jerusalén estaba siendo dominada por ese imperio, Roma. Y miren lo que dice Lucas 23:37. También los soldados romanos, con una actitud egoísta, le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. También había otro tercer grupo, y eran los que pasaban y observaban ese acontecimiento. Y los que pasaban, ¿saben lo que hacían? Le injuriaban, meneando la cabeza, y le decían, bah, tú que derribas el templo de Dios en 3 días, lo reedificas. La ignorancia de no saber y entender. Pero quiero decirles que esta palabra se cumplió, porque Jesús no se quedó en la cruz, ni tampoco en la sepultura, sino que al tercer día, ese domingo, fue removida esa piedra pesada, y un ángel le dijo a esas mujeres que fueron bien temprano, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque Jesús es una realidad que resucitó y venció la muerte con poder y gran victoria. Y eso lo cree la Iglesia de la Cruz, que Él resucitó y vive y reina y está aquí con nosotros. Lo creemos, Él resucitó. Y la pregunta es, ¿qué tipo de espectadores somos nosotros? ¿Qué tipo de espectadores, observadores somos? Es tiempo de activarnos en ministerios. Es tiempo de decirle a los de fuera que sufren y están deprimidos, hay un Jesús que venció la muerte y resucitó y viene otra vez. Las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Y saben, Jesús pronuncia estas poderosas palabras que hoy retumban en nuestros corazones. Sí, en medio de insultas, de burlas, de bullying, de tortura. Una de las torturas más sangrientas, más trágicas registradas en la historia, la que infligía el imperio romano. Y allí estaba Jesús, crucificado, con sus brazos abiertos, claro de que su amor es inmenso para ti, y sus pies crucificados. Ahí estaba Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y queremos ahora meditar estas palabras. 3. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, para poder aplicarlo
en nuestras vidas. La primera aplicación es cuando Él dice, Padre. Es lo primero que Él hace. Y lo hizo en el transcurso de su ministerio. Clamó al Padre Todopoderoso, Santo, Justo, quien gobierna y creó el principio, creó los cielos y la tierra y te creó a ti y a mí. Primeramente clama al Padre, es lo primero que tienes que hacer. Y me llama tanto la atención, porque lo hace Jesús como un abogado defensor ante un juez justo, cuando Él estaba siendo vituperiado, injuriado, maltratado y despojado. En ese momento, Él es un abogado defensor ante Dios, un juez justo y santo. Amados hermanos, nuestra primera mirada es puestos los ojos en Jesús y clamar a nuestro Padre por medio de Jesucristo. Jesús también lo hizo en Mateo 26, y les pido que me acompañen ahí en Mateo capítulo 26, del versículo 38 al 44. Estaba ahí Jesús indicando que el Padre y Él eran uno solo y haciendo una oración sincera en el Getsemaní. Miren lo que decía en el Getsemaní, unas horas antes de ser crucificado. Mateo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y sigue diciendo ahí en Mateo 26, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuánto tiempo duramos en oración y en conversación y en comunicación sincera y honesta con nuestro Padre? ¿Duras una hora? No duras ni una hora. Es tiempo. Es tiempo. Allí estaba Jesús en un momento de tristeza pidiéndole ayuda a sus discípulos y ellos no pudieron acompañarle ni una hora de oración con el Padre. Y saben, otra vez fue Jesús a orar por segunda vez. Y miren lo que dijo en la segunda oración. Ahí solo, mientras los discípulos dormían, bostezaban y estaban dormidos, ahí estaban, porque no había disciplinas espirituales, no oraban y no podían haber orado con Jesús ni una hora. Hoy te animo que comencemos desde hoy a tener una conversación y una oración con Dios de una hora en adelante, sabiendo que no es una religión, sino que es una relación íntima con nuestro Padre Todopoderoso por medio de Jesucristo. Y allí estaba Jesús orando por 2 y 3 veces, diciéndole: Padre mío. Claro que clamó primero al Padre. Fue lo primero que Él hizo. Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Una voluntad agradable y perfecta que nos ayudó a ti y a mí a poder obtener por medio de Él salvación, vida en abundancia y vida eterna por medio de Jesús, nuestro Salvador. Claro que está claro, la dependencia de Jesús y su primera mirada
al Todopoderoso Padre. Hoy te animo que lo primero que hagas desde hoy en adelante es poner la mirada al cielo y buscar y clamar al Padre nuestro que gobierna y reina. Saben, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Así que cuando tú buscas al Padre, va a haber respuesta de Él. Y quiero contarles un testimonio, porque cada uno de nosotros somos testigos del poder de Dios. Cuando estuvo lo de la pandemia, mi hija Ashley Esther y yo nos quedamos atrapados en el extranjero porque habían cerrado los aeropuertos el día que íbamos a viajar, el 15 de marzo del 2020. Gracias al Señor nos avisaron con tiempo para no habernos quedado allí en el aeropuerto, y nos quedamos en casa de unos familiares. Pero estábamos conscientes, mi hija y yo, que no podíamos quedarnos tanto tiempo allí, porque no hay como el hogar. Nuestro hogar es un lugar donde estamos seguros y confiados. Y allí no quisimos ser mucha molestia para los familiares y amigos y empezamos a movernos como hicieron los israelitas. Montaban la tienda, se movían a otro lugar. Y yo les confieso, mis amados hermanos, que yo clamaba al Padre, pero miraba al piso buscando un milagro de Dios. Hasta que en un devocional, en una oración con Dios, Dios me dijo: mira al cielo y búscame. Y comencé yo a contemplar el cielo y darle gracias a Dios por todo lo que ha creado y decirle: ¿sabes qué, Señor? Así como el viento sopla de donde quiere y no sabes de dónde viene ni a dónde va, así somos todos aquellos que te creemos. Nos llevas a donde tú quieras. Y comencé a confiar en el Espíritu Santo, hermanos míos, y comenzaron a abrirse puerta y otra puerta, y Ashley, Esther y yo somos testigos que Dios nos iba llevando de un lugar a otro mejor, a otro mejor, a otro mejor, hasta que Dios usó a unos hermanos como ángeles para traernos a nuestro hogar, a la puerta de nuestra casa. Ese es nuestro Dios. Cuando clamamos a Él, ese es nuestro Padre. Hoy quiero que te lleves en tu corazón que no estamos huérfanos. Tenemos un Padre todopoderoso por medio de Jesucristo, el que estaba clavado en esa cruz, vituperiado, injuriado, despojado de su vestimenta, y que decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda aplicación que tenemos que meditar es cuando Él dice: perdónalos. Aún en medio de su dolor y sufrimiento, esta palabra de acción. ¿Cómo vamos a perdonar a alguien que me está maltratando, injuriando, despojando, hablando a mis espaldas? Pero ahí está Dios dándonos el ejemplo. Perdónalos. Y saben, es momento de hacernos una mirada interna y examinarnos para que, si hay amargura o raíces, puedan ser quitadas hoy de nuestras vidas. Amada iglesia, hemos completado la jornada de los 40 días de perdón. Así que debemos decirle: Espíritu Santo, examíname. Si hay en mí raíz de amargura, quítala. Yo decido perdonar. ¿Y cuántos deciden perdonar? Decidimos perdonar. Decidimos soltar ese pesado pasado que ya pasó y vivir el presente con nuestro amado y Salvador Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 3, vamos a leerlo juntos ahí, en el libro de Hechos, capítulo 3, desde el versículo 17, leemos: Mas ahora,
hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es tiempo de refrigerio. Saca la amargura, saca la ira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis cabida al diablo. Mis amados, es tiempo ya de entregar nuestra causa. Entrégale tu causa al juez justo, al Todopoderoso, y suelta ya esa carga pesada que Él hará con gran sabiduría y victoria a favor de sus hijos. Ningún brote de amargura, mis amados hermanos, haya en nuestros corazones. Y les invito a leer en Hebreos capítulo 12. Vámonos juntos a leer los Hebreos 12. Del versículo 14, dice así la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Jesús también nos dice en Mateo 6, versículos 14 y 15, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo importante, amados hermanos, de perdonar y entregarle la causa a nuestro Dios. Y también les invito a leer aquí en Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Miren lo que dice su palabra en Efesios 4, versículo 31 y 32. Dice así: quítense de vosotros, quítense toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Esto es una acción que nos invita a nuestro Padre Todopoderoso a ser obediente y perdonar. Y saben qué hermoso es seguir esta carrera de fe inquebrantable, sin peso, ligeros, sin carga. Hoy vamos a soltar ese pesado pasado que ya pasó y suelta y entrega tu causa al juez justo y todopoderoso, Santo de Israel y de Venezuela. Amén. Y la tercera aplicación, mis amados hermanos, en un gesto de amor incondicional e ilimitado de Jesús, dice: porque no saben lo que hacen. Y cualquiera diría: ¿cómo que no saben lo que hacen? Lo estaban despojando de su vestimenta, lo estaban injuriando, insultando, le pusieron una corona de espina que traspasó su cabeza. Una herida en la cabeza sangra demasiado. Él ya estaba nuestro Jesús desfigurado, como lo describe Isaías 53. Allí estaba nuestro Salvador.
ahí en la cruz, con todo el pecado tuyo, mío, el de toda la humanidad, allí en la cruz. Y nos invita con la oración de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te invito, iglesia, ahora a hacer una mirada hacia afuera y ver al que está perdido, al que está en ignorancia, al que no conoce, porque tú y yo una vez estuvimos en esa condición. Para algunos creíamos que lo sabíamos todo, para otros no sabíamos nada, para otros preguntábamos. Yo lo hice. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Será esta? ¿Será aquella? Hasta que un evangélico, cristiano evangélico, pentecostal, por cierto, me dijo: Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es la verdad. Y nadie puede ir al Padre solo y únicamente por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. Recuerdo que ese día me fui a mi casa con esa respuesta clara y contundente y dijo: tengo la respuesta. Tengo la respuesta, es Jesús. Y recuerdo que en mi casa vivíamos con la incertidumbre de ver a mi papá y a mi mamá peleándose, porque mi mamá lloraba por mi papá por sus infidelidades, y orábamos a la manera que sabíamos, hasta que una célula familiar a una cuadra de mi casa invitó a mi mamá a una célula familiar. Y mi mamá nos invitaba, éramos 5 hermanas, 5. Y yo le respondía: no, mamá, yo no quiero saber de los evangélicos. Y mi mamá un mes orando, insistiendo, hasta que fui y le dije: yo voy, pero les voy a hacer unas preguntas. ¿Por qué son tan irrespetuosos con María? Y saben, cuando fui, fueron tan amables que cuando les pregunté eso, saben, me llevaron a Juan 2 a las bodas de Caná. Y ahí estaba la respuesta. Cuando María dijo: hagan todo lo que Jesús les diga. Y se convirtió el agua en vino, en el mejor vino de esa boda. Ahí estaba la respuesta contundente otra vez. Y saben, las respuestas estaban aquí. En mi casa estaba esta Biblia de adorno, en el Salmo 91. Y comenzamos ahí en células familiares desde ese día a comenzarla a leer, a estudiar. Mi papá, cuando llegaba a la casa, y a veces yo estaba hasta las 2 de la mañana estudiaba arquitectura, así que madrugaba haciendo mis planos y las maquetas, y me decía: Deisita, tú sí estudias. Y yo: papá, cuánto anhelo verte un día postrado ante Jesucristo. Ay, no, Deisita, eso no es para mí. Mi mamá ya no soportaba, quería divorciarse. Y de aquí, de esta iglesia La Cruz, al cual agradezco en mi alma, enviaron a 2 ancianos. Y uno de ellos nos dijo así: tienen 2 opciones. O se divorcian o comienzan la batalla de la fe. Ay, ¿cuál es la batalla de la fe? Orar, clamar al Padre con fe, y el Espíritu Santo viene a arroparles. Amados hermanos, comenzamos a orar, 5 hermanas con mi mamá. Y mire, el diablo estaba bravo. Eso chillaban los gatos, eso chillaban los perros, eso sentía la presencia demoníaca. Y yo decía a los hermanos: hermanos, mire, esto asusta. No, Señor, póngase la armadura de Efesios 6, el casco de la salvación, lo que protege tu corazón, el escudo de la fe. Sobre todo, sáquelo ante los dardos del maligno. Póngase el cinturón de la verdad. Y ahora saque la espada
espada que es la palabra de Dios. Y comenzamos ahí, amados hermanos, la palabra de Dios, la promesa del Todopoderoso Padre, comenzamos a clamar. 4 años y finalmente mi papá, a quien honro en este lugar, Arturo Barbosa, acepta a Jesucristo, su Salvador. Y pude ver yo las lágrimas en sus ojos y sus manos que estaban así, levantaron las manos al cielo a clamar al Padre Todopoderoso. Ese son testimonios que tenemos que compartir con la mirada hacia afuera, porque tú y yo una vez estuvimos en esa condición. Yo cuando a mi padre lo llamo y le digo: papi, ¿cómo está? Como las águilas. Hoy recordábamos las águilas renovándonos sobre las tormentas. Alcanzado, Él da fuerzas. Así que Jesús es nuestro gran ejemplo. Ahí en esa cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es digno de imitar y quiero que lo recuerdes hoy, amados, estas 3 aplicaciones. Primero, una mirada hacia el Padre por medio de Jesucristo, puestos los ojos en Jesucristo. Si tú ves que la tormenta se levanta a los lados, si tú ves que alguien hace algo indebido, si tú ves que algo no está bien, tu mirada puesta en Jesús. Y vas a estar siempre orientado y bien enfocado hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es una mirada, una dependencia, una oración desde una hora, que es una conversación honesta y sincera con nuestro Padre por medio de Jesucristo. La segunda aplicación es una mirada interna. Examínate. ¿Hay raíz de amargura? ¿Hay odio? ¿Hay enojo? Hoy déjalo en este altar a los pies de Jesús y comienza a caminar y a seguir estos pasos de fe. Esta carrera sin carga y sin peso. Libres en Cristo Jesús. Viviendo un presente con el gran yo soy. El gran yo soy, que es la resurrección y la vida. Y lo tercero, perdónalos porque no saben lo que hacen, es que tenemos que salir a predicar la palabra de Dios, junto con Despierta Maracaibo los sábados, junto con Proyecto Amor en jornadas de amor, como iglesia, como el cuerpo, donde la cabeza es Jesucristo. Una mirada hacia afuera, compartiendo las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Jesús nos enseña en esta oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón por sus verdugos, por los soldados romanos, por ese imperio, por los líderes religiosos y por la multitud burlona. Nos enseña Jesús ahí en la cruz que el perdón sí es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Decidimos perdonar y pedimos ayuda y asistencia y llenura del Espíritu Santo. Y también demuestra ahí en la cruz Jesús que el perdón es el primer paso de obediencia hacia la sanidad y la reconciliación, y que es una decisión y una obediencia ante nuestro Padre. Además es un acto de confianza, pues le estás entregando tu causa, sí, esa causa que quizás te da impotencia, indignación, porque te quitaron de algo, te despojaron de algo, te ultrajaron. Ya, entrega esa causa al juez justo y santo y te vas a sorprender. ¿Cómo logras perdonar? Clama al Padre, pide ayuda al Padre. Tienes Padre y es todopoderoso Shaddai. Decide hoy perdonar y confiar en que Dios se encargará. Porque sabes, si no lo haces, te vas a mantener atado y esclavizado a tu ofensor u ofensores.
Así que sé paciente y tolerante y mantente unido y dependiendo del Espíritu Santo. Porque tú y yo ya no estamos huérfanos. Estamos en este peregrinar aquí en la tierra cuando Dios disponga, con un compañero inseparable, que es el Espíritu Santo. Sí, el que se movía en el principio sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo está hoy aquí. Y algunos dirán, bueno, ese era Jesús, quien podía decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero decirte que hubo un discípulo llamado Esteban, ahí en Hechos 7. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 7. Y leamos desde el versículo 54. Ahí en Hechos capítulo 7, desde el 54 dice: oyendo estas cosas, mientras oían a Esteban lleno del Espíritu Santo, ¿saben lo que le pasaba a la multitud que veía y observaba? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Tenían esas emociones tóxicas ahí, lo que enferma el alma, la mente y el corazón. Porque miren cómo estaban esos que escuchaban a Esteban llenos del Espíritu Santo. Quizás algunos se tapaban, miraban, no les importaban, pero estos se enfurecían y crujían los dientes. Pero Esteban, dice el versículo 55, quiero que lo leamos juntos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y si puede subrayar eso, lo subraya, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lo estaban apedreando a Esteban, mis amados hermanos, pero él, como Jesús, discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, estaba lleno del Espíritu Santo. Necesitamos, es imperioso estar llenos del Espíritu Santo hoy, amada Iglesia de la Cruz. Y dice el versículo 56 de Hechos 7, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, ya no querían escucharlo más, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas. ¿Se acuerdan cuando despojaron a nuestro amado Jesús? A Esteban también lo despojaron de sus ropas. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Sí, el que después fue Pablo. Y dice el versículo 59 de Hechos 7, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió Esteban. Jesús lo hizo, es nuestro modelo a imitar. Ahora es Esteban quien lo hace. Pero quiero finalmente cerrar con los dos malhechores que estaban al lado de nuestro amado Jesús. Tenía un malhechor a la izquierda y tenía otro malhechor a la derecha. Ahí, ese malhechor que estaba a la derecha le reprochó al otro, porque el otro le decía: sálvate y sálvanos. Pero este malhechor, que está en Lucas 23, 43, miren lo que dijo: ¿ni aún temes tú a Dios? Y es una pregunta que debemos hacernos tú y yo.
¿Ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas Jesús, ningún mal hizo. Así tú y yo, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Y si tienes algún pecado todavía en práctica, hoy es el día de soltar ese pecado y caminar en santidad hacia el supremo llamamiento, hacia la eternidad en Cristo Jesús, porque Él te dice hoy: vengo en breve. Y Jesús, tan hermoso, le respondió de inmediato a este malhechor y le dijo Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando aceptamos a Jesucristo, estamos hoy en su presencia. Y saben, la Escritura dice que cuando Él murió en la cruz y dio su último aliento, el velo del templo, sí, una cortina que pesaba muchísimo, quizás de 3 o 4 metros de alto, que separaba ahí en el templo de Jerusalén, separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo para que tú y yo tengamos franca entrada al lugar santísimo de oración ante el Padre Todopoderoso. Y damos gracias a Dios por su gran victoria en la cruz. Gracias, Señor. Acerquémonos hoy con ese corazón sincero y honesto. Ya no sigamos más en ese camino ancho, que su destino es en la perdición. Hubo un lamentable hecho que todavía nos conmociona a muchos, viendo a venezolanos que también estuvieron en esa discoteca días atrás, y aún con advertencias de que ese techo se iba a caer, y ponían más peso sobre un lugar que ya se había incendiado en el 2020, todo pintado de negro por fuera. Pero Dios dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy es tiempo, amados, que una mirada a Dios Todopoderoso, puestos los ojos en Jesús, una mirada interna para que examinemos y quitemos toda raíz de amargura, y una mirada hacia afuera pensando en los que necesitan a Jesús en su corazón, como tú y yo un día lo recibimos y tuvimos su presencia, plenitud. Ya no hay ese hueco, no hay ese vacío, porque Jesús lo llenó. Cambió nuestro lamento, nuestra tristeza, nuestras lágrimas en baile, en danza, en fiesta, en celebración, porque ya no estamos solos. Ya tú y yo no estamos solos. Tenemos compañero inseparable, y es el Espíritu Santo, quien nos acompaña a todo lugar, quien nos abraza. Sí, nos abraza. Y este último testimonio que tengo que decírselo. Miren, a mí no me gustaban las playas, hasta que mi esposo me llevó de donde él nació. Luego él se nacionaliza venezolano y conocimos esa hermosa isla. Y bueno, yo me meto a la playa y comienzo a contemplar la creación de Dios, las palmeras, el cielo, y comienzo a alabar a Dios y digo: Dios, gracias, eres el creador. Y me empecé a deleitar allí en la presencia de Dios, ahí en la playa, hasta que en mi pensamiento llegó y decía: diles que esta ola que te abraza es un abrazo de amor de el Todopoderoso a cada uno de nosotros. Y yo me quedé con ese pensamiento. Me vine a Maracaibo en un ayuno aquí en la iglesia, y una hermanita tan bella me regaló una canción, me regala un CD con una canción, y la pongo luego cuando llego a mi casa, y decía: me dice que me ama con las olas del mar.
me dice que me ama cuando decido pasear. Y yo, claro, con cada detalle, con el cielo abierto, con el mar de las olas, con el respirar, que usted pueda respirar. Jesús te dice, te amo, con sus brazos abiertos en la cruz, crucificado allí, en su gran victoria te dice, te amo, te amo, te amo. Y es un abrazo de Dios para ti y para mí. Si alguien aquí nos visita y quiere tener a Jesús en su corazón, entronado en su corazón, le pido ahorita a la iglesia que interceda y ore en este momento. Y recuerda, había 2 malhechores al lado de Jesús en la cruz. Uno lo aceptó, el otro no. Pero el que lo aceptó, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que Padre Todopoderoso, mira ahora, Señor, si hay algún invitado en este lugar, para que tu Espíritu Santo hagas tu obra en él. Ven, Espíritu Santo, y te invito a pasar adelante como un acto de fe y decir, quiero que Jesús seas el dueño y Señor de mi vida. Puedes dar un paso de fe hacia adelante y abrir tu corazón para que hoy pases a ser hijo de Dios. Mientras la iglesia está orando e intercediendo, este es un lugar para que recibas en tu corazón a Jesús como tu Señor. Bienvenido, bienvenido. Abre tu corazón, que Jesús se entrone ahora en tu vida y en tu hogar. Lo hizo en mi casa, ¿sabe? Lo hizo en mi casa. Y pudimos ver la presencia de Dios. Pudimos ver cómo Dios redescribió, abrió un nuevo capítulo en la vida de mi familia, de mi hogar. Soy testigo también del poder de Dios. Casi no teníamos hijos y Dios, después de 12 años de casado, nos dio una hija. Dios escuchó también la oración, como a Dios le plazca. Tenemos un padre, ya no eres huérfano. Tienes al compañero inseparable aquí en la tierra, se llama el Espíritu Santo. Bienvenidos. Esta es su casa, casa de oración. Todos los lunes tenemos servicio de oración. Entrega tu causa, bienvenido. Entrega tu causa al Dios Todopoderoso. Ya suelta, ese pesado pasado ya pasó. Hoy hay un presente para ti. Un presente con Jesucristo. Y no es religión, es una relación honesta, sincera. Una comunicación, una conversación con el Todopoderoso Dios. Vamos a seguir dando un espacio mientras alabamos al Señor, para que decirle hoy, Jesús, entrónate en mi vida, entrónate en mi hogar. ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón.
bienvenidos. Y ahora toda la iglesia junta. Adelante, bienvenidos. Vamos a orar como un solo cuerpo y la cabeza es Jesucristo. Por estos amados que han pasado adelante como un paso de fe en el nombre de Jesús. Padre Todopoderoso, hoy oramos junto con ellos y les abrazamos con amor, amor entrañable en Jesucristo, pidiéndote que los arropes con tu presencia, pues te necesitan, Señor, así como un día nosotros te necesitamos y clamamos y hoy somos testigos del poder de Dios. Así que los abrazamos, Señor, como tus bebés en el amor de Jesucristo. Inscríbelos, Dios, en el libro de la vida eterna y acompaña, Espíritu Santo, sus vidas para que puedan crecer y de aquí salir ministerios hermosos llenos del Espíritu Santo. Hoy te los entregamos a cada uno de ellos, dándote gracias porque tú, Espíritu Santo, Todopoderoso, eres dueño y Señor. Bendíceles, guárdales, sánales, restáurales, reescribe un nuevo capítulo en sus vidas con la sangre poderosa de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, gracias.